con lo que sería, hay COVID aquí en Mazatlán. No, fíjate que no, también está muy bajo, igual que en Hermosillo. Y no veo que hayamos cubierto mucho eso de la sana distancia. Aunque se ha hecho un esfuerzo en la Copa, por exigirle a la gente que entra a los estadios que traiga puesto el cubrebocas, que guarde la sana distancia. Es complicado, Ahora me he dado cuenta que no es tan fácil y eso que no se, evidentemente hacer un torneo juvenil, pues no se permite la ingesta de bebidas alcohólicas, pero algunas sí, algunos papás son demasiado necios. Afortunadamente hay muy poco COVID también aquí en Mazatlán, igual que en Hermosillo, estamos en una etapa baja de contagio, es decir, hay pocas posibilidades de que te encuentres a alguien con COVID, pero bueno, evidentemente si no usas cubreboca ni guardas la sana distancia y te lo encuentras, pues puede ser que te infectes. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy de respuesta inmune ante parásitos. ¿Ok? Respuesta inmune antiparasitaria. Would be that the beauty of her singing is so great that Philip, as a tapeworm, I strongly hold that my essence comes after your existence? Philip, you really aren't eating enough. And you know what? I've gleaned all I can from you. Now repeat after me, and this will all be over soon. I am what I do. I am what I do. Muy bien, esto fue el intro a nuestra clase, la introducción. Estos es básicamente los puntos que vamos a ver el día de hoy de inmunidad contra parásitos. Voy a tratar el día de mañana, viernes, también darles clase. Yo sé que es festivo para el Día del Maestro, pero voy atrasado con ustedes. Y el sábado también. Ok, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. En caso de que no pueda, pues les voy a avisar con tiempo. ¿Por qué los pacientes sin vasos son más propensos a infecciones bacterianas encapsuladas? Creo que y es una pregunta recurrente, pero está bien, qué bueno que la vuelven a hacer para que quede claro. Si ustedes recuerdan los linfocitos B, pues a veces decíamos, qué padre que se llaman linfocitos B porque pues, están en el vaso, ¿no? Y yo les decía, no, porque si realmente el nombre de estos linfocitos B fue porque se les descubrió en el vaso, pues se llamarían linfocitos S, porque seguramente serían los norteamericanos los que lo hubieran descubierto, y serían linfocitos spleen, ¿no? Pero realmente se les descubrió por primera vez en la bursa de Fabricio, que es una estructura anatómica linfoide de las aves, pero su equivalente es efectivamente el vaso en las personas. Entonces, en español conviene porque linfocito B nos recuerda que la mayor parte de ellos se encuentran en el vaso. El vaso es un órgano linfoide secundario cuyo efecto principal es un efecto, no de esponja, sino de filtrado, de ultrafiltrado de la sangre. Se encarga de la eliminación de los eritrocitos senescentes, igual que en el hígado, pero más en el vaso. Y entonces vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos B estacionados ahí. También igual, evidentemente, en los ganglios, pero mucho más en cantidad, en proporción en el vaso. Y ustedes recordarán que los encapsulados son bacterias que tienen una cápsula de polisacáridos multivalentes, que son el mismo pero repetidos, y que le puede ser muy difícil o complicado a una célula dendrítica o a un macrófago fagocitarlo. No quiere decir que no pueda fagocitarlo, de hecho, eventualmente los logran fagocitar. Por eso es que también tenemos inmunidad de memoria contra estas bacterias. Pero la primera fase de respuesta la da la respuesta timo-independiente, que depende evidentemente de los linfocitos B, que puedan reconocer a estas bacterias encapsuladas rápidamente antes de que la célula dendrítica por fin pueda fagocitar una y por fin pueda destruir su cápsula de glicoproteínas multivalentes y por fin pueda ir a un ganglio y presentarlo. Eso llevaría mucho tiempo y generaría que la posibilidad de infección fuera alta. Pero gracias a que el linfocito B hace esto
con una mayor velocidad hacer una respuesta timo independiente, entonces no nos infectamos tan frecuentemente con estas bacterias. Si tú quitas el vaso, estás quitando una gran cantidad de linfocitos B, por los que tienen que pasar las bacterias en un momento determinado si estas alcanzan el torrente sanguíneo. Entonces, solamente quedarían los ganglios para poder detener a un proceso infeccioso sistémico. Es decir, la sangre ya no podría filtrar a una bacteria que anduviera circulando y la posibilidad de que esta bacteria viajara al torrente sanguíneo y te provocara una meningitis por neumococo o una infección muy severa, pues sería muy alta porque quitaste un órgano de ultrafiltrado donde hay una gran posibilidad que los linfocitos B hagan respuestas timo independientes. Es por eso que a los que les van a quitar el vaso, pues antes de preferencia, sería bueno que les pusieran una vacuna contra el neumococo para que se generara algo de defensa, de memoria inmunológica, porque sí se puede formar memoria inmunológica, pero tarda. De tal suerte que cuando ya les quitan el vaso, ya esos pacientes ya traen memoria inmunológica. No quiere decir que si les quitan el vaso y no les ponen la vacuna no funcione, también va a funcionar. Va a ser más lento el asunto, pero también va a funcionar. El chiste es que independientemente antes o después, si alguien pierde el vaso, habría que vacunarlo contra el neumococo o contra encapsulados, porque le estás quitando un órgano encargado del ultrafiltrado para que las bacterias encapsuladas pudieran tener contacto con linfocitos B e hicieran una respuesta timo independiente. Esa es la causa principal por la que hay que ponerle la inyección o las vacunas a estos pacientes. Pero espero que haya quedado claro, pero si no, con gusto lo podemos volver a explicar todavía con más detalle. Entonces vamos a ver, espero poder ver en esta clase los mecanismos efectores, las células T, macrófagos, granulocitos, células cebadas, plaquetas, anticuerpos, mecanismos efectores inespecíficos, mecanismos de escape que tienen los virus o evasión inmune, lo que sería o que se conoce como secuestro anatómico, evasión del reconocimiento y supresión de la respuesta inmune del huésped. Por ahí vimos un video, este es otro. Esto no camina, ¿verdad? No camina, toca abrirlo. Pero ve cómo se ven blancas ahí, Dios mío. Apenas una niña de 3 añitos, Dios mío. La sacá y le enseñá, yo. Claro que la van a ver todos. No, pero lo vi en el video. Solo para su construcción. Sí. Para la carta de operación no. Ah, ok. Así, solamente como... Cuidado cortar una lumbricita de si la vas a matar ahí. Que se mueren. Todas son desesperadas por la viperacina. En el póster. O cualquier prisa que no vamos a utilizar. ¿Un Bacu será? ¿Dónde está Carlos Valero? Se está No, no. de lo bueno. Foto, foto. ¡Ay, ve cómo miran a uno, mira! Yo le voy a enseñar esto en video grande a mi familia y mi televisor de 62 pulgadas. La hija mía compró demasiado ese día. ¿Me está comprando, doctor? No, eso no se... Está viva de verga. Ah, tendría que hacer la receta para que aprendiera. Ya aprendió a tumbar, ya está tumbando. Pero llega muy tarde. Lee llega más temprano. Está bueno para que no se pague. Ay, doctor, guácatela. Acá, ¿lo viste los espaguetis? Yo no como espagueti, doctor, por eso lo estoy firmando. Si no, no estuviera aquí. Verga, pero ese muchachito de dónde es. ¡Dios! ¡Wow! Es una niña. ¿De dónde es ese muchachito? Es una niña, hija de aquí. ¡Ay, mire cómo levanta la cabeza! ¡Ve! Aquí, no sé. ¡Padre! Parecen de todo. ¡Pasa con huevo! ¡Ay, doctor! No diga eso. ¡Están vivas! ¡Mira cómo se mueven! ¡Oh, my God! Esta es sumamente grande. Cuida- Porque esta bicha se destruye, ¿no? Una niña de esa edad. Doctor, ¿y qué pasa ahí? Que no puede... Vean hacer la pasta de tomate! O ella igualito botaba y...
chiquitas. No, te trae cosas. Están vivitas las coña madre. Y cargadas de huevo. Ve aquí ya como está blanquita de... Es más, como se le ven las lombricitas chiquitas adentro, miren. Ellas lombricitas adentro no tienen. No, son huevitos. Huevitos. Se ven como Este es el lombricitas. intestino de ella. Se ven como así, como si fueran lombricitas Este adentro. es el intestino de ella. Y un humano te perdona. Verdad. Yolimar, cometiste una... otro detalle, hermano. Las únicas que se embarazan son las mujeres. Las lombrices no, las lombrices dejan los huevitos. Dígame. Pero ese paciente debió haber hecho pupú y la mamá dio darse cuenta de que estaba así. Paraditas, están vivitas. Denle comida ahora. Porque no sé. La lombrices, no el intestino. ¿Viste? Cuando no te rompe, ¿Hay agarre el intestino? Ah, no, es una tripita. yo te la saco ahí. No, dale, no importa que se mueran. ¿Pero le vas a coger cría? ¡Dios! ¡Mira eso! Eso puede perforar el intestino, Claro. Doctor, puede haber una migración. Puede haber una migración hacia pulmones. Pero eso a veces produce un poco cuando... Sí, ella tiene todos los... Migración, pero son adultos. Cuando se van a la garganta. Ese es un macho, ¿ves, pipí? Es un macho. Ok, bueno. Siempre que veo ese video, efectivamente, me da mucho asco. Pero bueno, fíjense, y habla ahí el doctor que estas lombrices, ¿verdad? Estos ascaris lumbricoides, un doctor dice, esto puede perforar el intestino, pero el médico colombiano le dice, esto puede migrar a tejidos, migran a pulmón y producen lo que se conoce como el síndrome de Loeffler, en la cual se genera una gran liberación de histamina a nivel del pulmón y se confunde con crisis asmáticas, cuando lo que realmente está ocurriendo es que el parásito está llegando a nivel pulmonar y ahí está generando la reacción. Cuando hablamos de parásitos, los dividimos prácticamente en protozoos, ¿verdad? Que son estos parásitos que nosotros conocemos como unicelulares, helmintos, que son esos gusanos grandes, entonces ahí estaba lo que es el Ascaris lumbricoides, y artrópodos, que son los parásitos que básicamente estos helmintos y artrópodos son visibles al ojo humano, es decir, nosotros los podemos ver. A veces estos protozoos, al ser unicelulares, sí requerimos de un microscopio para poderlos observar, pero estos son macroscópicos, o sea, puede ver ahí, como estaban enseñando en esta cirugía, los Ascaris lumbricoides que aparecen ahí. Y los artrópodos pues, son los arácnidos y los insectos que vemos comúnmente, los ácaros del polvo, inclusive entran dentro de este grupo de parásitos. El protozoo habitualmente pues, es de una sola célula, decíamos, no lo puedes ver, necesitas microscopio para poderlo observar. El metazoo ya es un elemento pluricelular. Todos los parásitos, tanto protozoos como metazoos y los helmintos, dentro de los metazoos están los helmintos, que son los gusanos grandes, y de estos gusanos, pues los separamos en platelmintos, que son los planos, y nemaltemintos, que son los redondos, pero a final de cuentas gusanos macroscópicos que podemos observar. La respuesta inmune a parásitos es igual para cada uno de estos, es decir, se presenta, aunque obviamente la representación mayor o la característica principal de la respuesta inmunológica, dependiendo de IG, es de los helmintos. El helminto, al ser un parásito gigante, le va a costar evidentemente mucho trabajo al sistema inmunológico poderlo eliminar. Para esto habíamos hablado que se había desarrollado a través del tiempo de la evolución una forma de respuesta adecuada para poderlo eliminar. Como es muy difícil fagocitarlo, que pues habíamos dicho que en contexto un macrófago medirá como un Volkswagen y un parásito como el cerro de la campana,
es muy complicado poderlo fagocitar, se ha establecido un sistema de respuesta inmune específico contra los parásitos, en los cuales se genera un cambio de isotipo, se deja de producir IgG para producir IgE, y la ventaja de producir IgE evolutivamente es que este anticuerpo se le puede pegar a células cebadas o mastocitos, y también a eosinófilos. Cuando estas células se encuentran cerca del parásito, entran en contacto con el antígeno en forma cruzada y degranulan, liberando una gran cantidad de enzimas proteolíticas que pueden destruir la pared del parásito. Es la forma en que nuestro organismo ha ideado para eliminarlos, ya que cuesta mucho trabajo fagocitarlos. Casi todos los parásitos generan eventualmente, si no los logramos eliminar rápidamente, infecciones crónicas. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Y estas enfermedades crónicas se manifiestan con características histopatológicas o clínicas de cronicidad, entre ellas la anemia. Una parasitosis crónica va a producir problemas de hierro porque el parásito empieza a utilizar el hierro e incluso, dejen ustedes que lo utilice, lo empieza a sacar, ¿no? Como el Necator americano, que tiene como, parece como un alien, tiene como una especie de succionador y empieza a chupar la sangre de los capilares del intestino. Es algo también horripilante. Ese proceso inflamatorio que no se logra curar o definir, a la larga va a producir un granuloma. También vamos a ver que las parasitosis generan reacciones de tipo alérgico. Ya vamos a verlo más adelante, cuál es la relación entre parasitosis y alergia. Y es lógico, porque si habíamos dicho que la respuesta contra parásitos depende de IgE y que las respuestas alérgicas dependen de IgE, pues entonces vamos a ver que en muchas ocasiones son parecidos los síntomas que nos generan. Cuando producen procesos obstructivos en algún lugar del organismo, podemos encontrar linfedemas, pueden generar, si van y se acumulan a nivel del nervio óptico, de la circulación, de la retina, ceguera, o procesos diarreicos, que es lo más común que podemos encontrar en las parasitosis. Casi el 30% de la población mundial en un momento determinado de su vida tuvo algún parásito. El amiba, entamoeba histolítica, ya saben, hasta los lumbricoides. Yo espero que nadie de ustedes haya tenido esa parasitosis, ¿verdad? Y ahí viene el chiste del gansito, es un muy buen chiste. Al final de la clase me acuerdan que se los cuente. El gansito y la soda, ¿no? La malaria afecta a más de 100 millones de personas y es responsable más o menos de 1 a 2 millones de muertes al año. Nada despreciable si lo comparamos con COVID, ¿eh? O sea, COVID en México va a generar medio millón probablemente de muertes al año, pero miren, esto a nivel mundial, 2 millones de muertes al año. Así como que digan qué tranquilitos son los parásitos y que son más agresivos los virus, pues no, también la parasitosis tiene lo suyito. Casi 1/3 de la población mundial tiene en este momento un gusano en su intestino. Fíjense nada más que a gusto. El Ascaris lumbricoides, que es lo que veíamos en el video, puede infectar casi a 1.400 millones de personas en el mundo. En el Necator americanus o anquilostoma, que es el que tiene como una succionadora de dientes que produce anemia, que es la característica principal, afecta, ¿verdad?, a nivel del duodeno a 1.200 millones de personas al año. Y el Trichurus tricura a 1.000 millones de personas. O sea, realmente son problemas de tercer mundo, las parasitosis, pero los podemos encontrar también en primer mundo, aunque generalmente en primer mundo no piensan en un proceso parasitario de entrada. Algunos de ustedes que le toque hacer la residencia en Estados Unidos se van a dar cuenta que ellos presentan casos de enfermedades autoinmunes, en fin, pero muy rara vez presentan casos de parasitosis. Me tocó cuando tuve la oportunidad de rotar en Estados Unidos, en Houston, como interno, un pase o más bien una sesión general para presentación de un caso. Y allá, pues, igual que en muchos hospitales aquí en México, pues se llevan a los internos, a los estudiantes, a los R1, R2, R3 y R4, a las sesiones generales. Generalmente se presenta un caso clínico y allá sí van por orden, empiezan a preguntar primero a los estudiantes, luego a los internos, luego el R1, luego el R2, R3, R4 y a final de cuentas a los adscritos si no se llega al diagnóstico inicial. Y me tocó que nos sentáramos, su servidor,
un compañero que venía de Argentina, que estaba rotando ahí en el Hospital Metodista de Houston, unos compañeros de Nuevo León y creo que era un compañero de Colombia. Bueno, esos éramos los latinos que estábamos ahí sentados, el resto eran norteamericanos. Pero resulta que en Estados Unidos las sesiones generales aprovechan el tiempo para desayunar. Sí, no, cosa que aquí en México sería como explotar el cerebro. Allá no, ya son muy prácticos. Como pues todo mundo tiene que desayunar en la mañana o comer algo. Entonces te ponen todo un buffet en la parte de atrás para que tú llegues con tu plato, te sirvas de lo que vas a desayunar, ¿no? Que pues generalmente ya saben que cornflakes, que plátano, que cereal, que fruta, desayunos ligeros, pero desayunos a final de cuentas. Y luego vas y te sientas y empiezas a comer mientras el otro está hablando. Es que ya no hay esa sensación de que, ¿cómo voy a hablar yo? Y alguien va a estar comiendo, qué falta de respeto. Ahí son más prácticos, no lo toman como una falta de respeto. Tú puedes estar echando tu rollo mareador y se oye el destapar de las sodas, ¿no? Entonces, como nosotros habitualmente pues padecíamos de hambre crónica, porque pues teníamos reducido nuestro presupuesto para poder comprar comida en Estados Unidos, pues llegamos a los hospitales a tragar en la mañana. Entonces los norteamericanos se servían, pero si no alcanzaban a servirse, se sentaban a ver ya de una vez la ponencia y nosotros no. Tomábamos nuestro tiempo para llenar bien el plato de todas las suculencias que ponían ahí en el buffet. Y en eso empezaron a pasar el caso clínico. Era un judío norteamericano de 72 años que había presentado un dolor en hipocondrio del lado derecho, persistente, acompañado también de pérdida de peso. En fin, nosotros pensamos, bueno, pues ellos van a presentar un quiste hidatídico, un cáncer de hígado, en fin. Pero pasan la primera diapositiva, la primera foto, y los tres, el de Argentina, el de Colombia y su servidor, volteamos a ver la tomografía y dijimos absceso hepático amibiano. O sea, fue lo primero que pensamos, sin que terminaran todavía de presentar los laboratorios ni nada, porque en México el absceso hepático amibiano y en América Latina es algo muy común. Yo creo que a lo mejor a algunos de ustedes ya le habrá tocado ver alguno, y si no, pues juren lo que lo van a ver en los hospitales. Estamos llenos de chanitos, de estas personas que ingieren alcohol en gran cantidad y que son indigentes. Es muy común que ellos padezcan de abscesos hepáticos amibianos. Bueno, lo pensamos, pero dijimos, pues no van a presentar un absceso hepático amibiano en una ponencia general en el Hospital Metodista de Houston, es probablemente otra cosa. Entonces nos sentamos a desayunar, empezaron a preguntar, primero preguntaron a lo que serían los estudiantes, cómo harían la historia clínica, qué laboratorio les faltaría, luego los internos, cómo establecerían un diagnóstico sindromático, cómo estuvo la nosología, y lo empezaron con los R1. Gracias a Dios, se olvidaron de nosotros y nos saltaron, pero nosotros seguimos insistiendo, bueno, pues es que todo eso tiene cara de un absceso hepático amibiano. Pero ¿cómo justificas un absceso hepático amibiano en un judío norteamericano millonario que vivía en Manhattan, en un departamento, en una suite, en un edificio? Pues no es el tipo de enfermedad que tienen estas personas. A final de cuentas llegaron con los escritos porque no se llegaba al diagnóstico. Hasta que pues prácticamente nadie dio con él, y el que estaba presentando el caso dijo, pues es un absceso hepático amibiano. Nosotros estábamos así de que, no se hubiéramos comentado, nos hubiéramos consagrado, ¿no? ¿Cómo es que no dijimos nada y preferimos tragar? Pero bueno, ya nos dio mucha risa porque la forma en que se infectó este judío millonario de Manhattan es, pues él no comía en las taquerías de la esquina, pero resulta y resalta que tenía cocineros a su servicio, y uno de los cocineros era mexicano y no se lavaba las manos. Y entonces lo contagió él de entamoeba histolítica, y este viejito, como le gustaba el chupirul, ya estaba grande, pues hizo un absceso hepático mediano. Entonces recuerden, el absceso hepático mediano es las complicaciones más comunes que hay en América Latina por la combinación del alcoholismo crónico, la falta de ingesta de alimentos y las pocas condiciones de higiene que tienen muchas personas. Prácticamente en promedio, ¿verdad? El 23.6% de los casos de infecciones parasitarias en México son producidas por entamoeba histolítica, pero también tenemos entamoeba coli, entamoeba nana y Dioxidium butyli, que son los parásitos más comunes a nivel intestinal.
Eh, Hay muchos, obviamente. No me voy a meter a ver cada uno de los parásitos. Eso probablemente lo vean en Infecto. Ni siquiera estoy seguro que en Infecto vean a todos los parásitos que existen. Pero bueno, seguramente que les van a nombrar a los más importantes. Las formas unicelulares como Trichomona vaginalis, ¿verdad? Chica country, aunque obviamente también lo puede tener el hombre, ¿eh? Esto no debe ser un proceso de misoginia, también lo puede tener el hombre, y un olor muy característico a pescado. Giardia lamblia, que bien puede producir giardiasis y diarrea. Tenemos también a la entamoeba histolítica, que es el clásico protozoo unicelular que produce disenterías, es decir, estas diarreas sanguinolentas y absceso hepático mediano, vean aquí. Pero tenemos también gusanos, los segmentos, entre ellos los nemátodos, el Ascaris lumbricoides que observamos en el video al inicio de la clase, el Trichuris tricura, que es este parásito pequeñito que ocurre más en niños, y es por ello el anuncio el comercial que había antes que decía, si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices, porque la hembra del Trichuris tricura va y deposita los huevos a nivel anal, esto genera mucha comezón, el niño se rasca y luego dormido se lleva la mano a la boca, y bueno, completa el ciclo del Trichuris tricura desde lo que sería el recto hasta la boca. Estrongiloides estercoralis, que un día les recomiendo ver una foto del Estrongiloides estercoralis. Por ahí un médico ganó un premio de fotografía del National Geographic con una microfotografía electrónica del Estrongiloides estercoralis que parece un alien, haga de cuenta, un ser extraterrestre. Y bueno, hay otros más raros, como el de Loa Loa, en fin. Eh, Tenemos los platemiltos, como los esquizostomas, las tenias como ellos los céstodos, que el más común es el cisticerco, que ya saben, este es un parásito que habitualmente lo tiene el cerdo, pero en la carne de cerdo que no está bien preparada, o los cerdos que no son de mataderos o de granjas porcinas profesionales, sino que es muy común aquí, bueno, aquí en el sur no, porque Mazatlán no está tan en el sur, pero en el sur del país, que las personas tengan su casita y enseguida tengan a su granjita con el puerco ahí y no lo tienen a veces en condiciones salubres. Fíjense que lejos de pensarlo, el puerco es un animal muy limpio generalmente, pero pues si lo tienes en condiciones insalubres, puede adquirir este parásito y después si tú te comes ese cerdo, estaba bien preparado. Bueno, la tenia te puede infectar a ti, pasar del intestino a la circulación y generalmente pues se atora en el sistema nervioso central. Es un tropismo que tienen estos. El sistema nervioso central, la microglia se encarga de ellos, se muere el cisticerco. Pero a nivel del sistema nervioso central, la microglia generalmente cuando mata a algún parásito, el siguiente paso es que le tira calcio como para enterrarlo, por así decirlo, porque no es fácil establecer un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense que es un sitio que tiene privilegio inmunológico para evitar que se desaten procesos inflamatorios en nuestro cerebro, que es uno de los elementos básicos de la economía del organismo. Bueno, no en todas las personas, pero pues, en general los que sí lo utilizan muy seguido, pues es muy importante mantenerlo bien. Y en ese caso, al poner calcio, que es un estimulante, disparador de la liberación de algunas sustancias, ¿verdad? Neurotransmisoras, pues empieza a generar activación celular y lo que conocemos como crisis epilépticas. Entonces recuerden, una crisis epiléptica en un paciente joven previamente sano, en un país de tercer mundo como México, tu primer pensamiento no debería de ser cáncer cerebral. De hecho, creo que todavía no tenemos la clase de cáncer, no la tenemos. Terminando estas, nos vamos a ir directamente, terminando inmunidad contra bacterias y contra hongos, de ahí ya nos vamos a saltar a lo de oncología porque no quiero que se pierda más. Pero el cáncer cerebral como tal, el cáncer del cerebro, el primario es rarísimo. Lo que generalmente ocurre en el cerebro son metástasis, es decir, tuvo que haber ocurrido cáncer en otro lugar. O sea, cuando ustedes ven cáncer en el cerebro, es muy raro que ocurra uno primario ahí, aunque sí hay, obviamente. Entonces, eso sería como tu segunda opción, pero no la primera. Les platico esto porque esto fue pregunta de examen profesional. Yo no la hice, pero la hizo un compañero, colega,
este caso, neurólogo, y le preguntó al compañero, ustedes le puso una resonancia magnética a nivel cerebral donde se veían ahí las lesiones calcificadas, y le puso el cuadro clínico de un paciente joven de 30 años que empieza su primera opción en un país latinoamericano. El nombre, ahí sí, pues no supo. Se estuvo brincando entre problemas de hipertiroidismo, problemas de trombos que salían del corazón y subían para allá. Yo me daba mucha ansiedad. Porque, bueno, gracias a Dios yo a esa generación no le di patología. Pero dije, pues sí, claramente hablamos que ahí lo que se produce es una isquemia, esas lesiones no son isquémicas, inclusive se le dijo que eran lesiones calcificadas, ¿no? Entonces le dio mucha vuelta al asunto, total que no pudo establecer el diagnóstico, salió con un diagnóstico de cáncer. Entonces, cuando tú ves muchas lesiones en cualquier lugar, eso casi júralo, no es un primario, es una metástasis. Y si el paciente no tiene síntomas en ningún otro lugar y no es un paciente añoso, pues lo que tienes que pensar, sobre todo en un país latinoamericano, es una infección. Entonces, cisticerco es la primera causa de crisis convulsivas epilépticas en pacientes jóvenes previamente sanos y que no están ingiriendo ningún medicamento. ¿Okay? Eso es algo importante que lo deben de recordar ustedes. Y luego tenemos los artrópodos, que son los grandes. Sarcoptes scabiei, que produce la sarna, que es una de las lesiones en piel de lo más común que van a ver ustedes. La confunden con muchas cosas, desde alergia, dermatitis atópica, la confunden a veces con problemas de hongos, y el Sarcoptes scabiei, pues básicamente, pues es el parásito que produce la sarna humana. Pero, pues no le dice uno al paciente, oye, tiene sarna, porque ese paciente no va a volver contigo. Así, nada, pues, sarna la tendrá usted, doctor, y se va a enojar. Pero si le dices, no, mira, ya te revisé bien, estas lesiones son características de la escabiasis, el paciente va a decir, tengo escabiasis, son elegante, son una enfermedad admisible que puedo yo tener. No le digas que lo tiene por un piojo, sino que lo tiene por un ácaro o un artrópodo, lo cual es cierto. Pues más se va a sentir tranquilo y ese paciente va a seguir contigo. Entonces, le estás diciendo que tiene sarna realmente, pero pues no se lo estás diciendo directamente, porque sí la gente se puede molestar si ustedes le hacen diagnóstico de sarna, porque se imaginan que la sarna solamente la tienen los perros. Y pues no, también es muy común. En Sonora es muy común las lesiones por sarna se parecen mucho a las lesiones urticarianas. Ya estamos cerca de empezar a ver también patología clínica de alergia y ahí lo vamos a ver. ¿Cómo reconoce el sistema inmunológico innato a los parásitos? Pues con sus receptores para PAMs, que son los PRR, receptores de reconocimiento de patrón. Y bueno, hay muchos. Son los mismos que se utilizan también para reconocer estructuras virales y estructuras bacterianas. Y aquí lo están descubriendo, el receptor TOL tipo 4 no solamente nos va a servir para reconocer lo que sería el hipopolisacárido bacteriano, sino que también puede ayudarnos a reconocer el Trypanosoma crucei. Entonces no es como específico, ¿no? Por aquí tenemos algunos receptores tipo TOL 2 y 1 que reconocen al Plasmodium falciparum, y el Toxoplasma gondii reconocido por el receptor TOL tipo 11. Entonces los receptores tipo TOL también dentro de la inmunidad innata son importantes porque reconocen estructuras parasitarias. Ya saben que al reconocer ocurre un proceso de fosforilación que termina con la activación de lo que serían factores de transcripción nuclear que llegan al núcleo, generan una liberación o cambio epigenético para la lectura de cierta información necesaria para generar citocinas. Se generan estas citocinas, se liberan al medio ambiente. Habitualmente los procesos parasitarios liberan tanto citocinas proinflamatorias como antiinflamatorias y se requiere de un balance entre ellas, ya lo veremos más adelante, para que la respuesta sea adecuada. Si ese balance se pierde, la respuesta no es la adecuada. Recuerden que los parásitos pueden ser patógenos que son extracelulares o intracelulares en un momento determinado. Si el parásito en un momento determinado, ¿verdad?, es un parásito intracelular, bueno, pues vamos entonces nosotros a ver que ese parásito puede infectar directamente a lo que sería la célula, y la célula presentarlos en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 o tipo 1. Lo va a presentar en tipo 2 porque se lo va a presentar a un CD4.
Pero como este es un patógeno intracelular, las citocinas que se van a liberar en el medio ambiente intercelular, pues son citocinas de tipo antiparasitarias o de respuesta de tipo 1, porque es un patógeno intracelular. Lo que nos interesa es activar CD8 sin natural killer. Entonces, se activan los factores de transcripción nuclear STAT4 y STAT1 que favorecen la lectura de la información genética necesaria para producir interferón gamma de tipo 1, interleucina 2 también, factores necroestumoral alfa, y bueno, vamos a tener una respuesta de tipo TH. Pero si lo que tenemos es un patógeno extracelular, entonces entran en acción evidentemente osilófilos, basófilos, células cebadas, mastocitos, rompen estructuras parasitarias, ¿verdad? Estas pueden ser fagocitadas por la célula dendrítica y después expuestas también en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. El ambiente va a ser para generar una respuesta de tipo TH2, por lo que vamos a encontrar interleucina 4, interleucina 10 en el ambiente intercelular. Esto genera factores de transcripción como el STAT6 y el GATA3 que permiten que el CD4 se vaya a comprometer nada más con la línea de tipo TH2 y entonces vaya a producir interleucina 4, interleucina 5, 6 y 13 que favorecen el switching o cambio de isotipo para el linfocito B para que este deje de producir IgG y empiece a producir IgE. Esa es la mejor anticuerpo para la respuesta contra parásitos. Cuando alguien tiene un proceso parasitario crónico de mucho tiempo, entonces se va produciendo lo que se llama el fenómeno de inmunidad concomitante o premonición concomitante o proinmunio o fortificación previa. Todos esos nombres de lo que nos habla es que esta persona tiene parásitos de hace mucho tiempo y que de repente el sistema inmunológico empieza como que a pensar que esos parásitos forman parte del organismo porque se han expuesto desde pequeños a ellos. Entonces las respuestas que hacen ya no son tan inflamatorias. Y sin embargo hacen infecciones crónicas y pueden morir de esas parasitosis, pero no hacen infecciones agudas tan severas porque el sistema como que se acostumbró a tener parásitos, por así decirlo. El parásito logra quedarse mucho tiempo en el hospedero porque tiene mecanismos de evasión, igual que los virus. Se pueden esconder dentro de la célula, como la leishmania. Pueden cambiar los antígenos de superficie. ¿A qué les recuerda eso? A los virus que también cambian los antígenos de superficie. Pues, ojo, los parásitos también pueden cambiar antígenos de superficie. Pueden incorporar antígenos del hospedero. Esto es porque al momento de salir se pueden llevar parte de la membrana celular del tejido que invadieron y por así decirlo como agarrar una capucha, una capa de tejido normal y esconderse dentro de ellos. Y también son capaces de generar respuestas de tipo reguladoras con activación de linfocitos T reguladores y medicamentos inmunosupresores. Bueno, medicamentos no, sino citocinas inmunosupresores. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos de mecanismos de resistencia parasitaria. Por ejemplo, la leishmania, que puede vivir dentro de los parásitos, puede ser resistente a la eliminación, ¿verdad?, del estallido respiratorio, porque libera hidrolasas, ¿verdad?, que son resistentes a el ambiente ácido que se genera con el estallido respiratorio en el fago lisosoma. Entonces, bueno, eso puede evitar que se genere una destrucción de lo que sería su pared. El tripanosoma se puede de plano escapar del fago lisosoma, puede hacer un hoyo y salirse. El toxoplasma gondii entra dentro de la célula del macrófago y puede evitar la formación del fagolisosoma. Entonces, pueden tener algunos parásitos resistencia al complemento, que entre otras cosas es una respuesta innata muy característica contra parásitos. Y es lógico porque ya habíamos dicho que el complemento es importante contra los patógenos que tienen membrana o estructura exterior, porque se activan en la superficie y generan el complejo ataque de membrana. Entonces, por ahí tenemos algunas formas de evasión del complemento que tienen algunos parásitos. Y algunos parásitos utilizan la mímica molecular, es decir, generan estructuras o glicoproteínas que se parecen a algunas que nosotros generamos en el organismo, de tal suerte que pueden como que engañar al sistema inmunológico.
La variación antigénica, que no nomás es característica del virus, aunque obviamente los virus son los que mejor hacen eso, también los parásitos pueden hacer variación de esos antígenos de superficie, pueden tener una modulación de esos antígenos de superficie a su gusto y pueden suprimir liberando, ¿verdad? O favoreciendo la liberación de citocinas antiinflamatorias, la respuesta inmunológica. Viéndolo desde el punto de vista de los protozoos, que son unicelulares, estos organismos habitualmente tienen que estar dentro de la célula para poder sobrevivir. Pueden estar en la sangre o pueden estar dentro del tejido y muchos de ellos son de tipo intestinal. Son un grupo grandísimo los protozoos. No los vamos a ver aquí uno por uno, porque no es clase de infecto, decíamos, es clase de inmunología. Lo que queremos ver es en general la respuesta inmune contra todos ellos, no de uno por uno. Sus características, algunos tienen características específicas que generan respuestas inmunes específicas, pero en general vamos a ver lo característico de las 50,000 especies, lo que caracteriza a ellas. Tiempo de generación corto y vamos a tener también altas tasas de reproducción y ciclos de vida un tanto complejos. ¿Por qué estos ciclos de vida son complejos? Porque a veces nosotros podemos ingerir este quiste que habitualmente pudiéramos ser nosotros unos huéspedes intermedios que no necesariamente era lo que el parásito estaba buscando para reproducirse, pero pues dijo, bueno, pues ok, yo no quería infectar al humano, pero pues ya me tocó un humano, pues ok. La forma quística del parásito es lo que le permite sobrevivir en el exterior de un organismo. De hecho, se enquistan para sobrevivir en el medio ambiente exterior. Pero una vez que son ingeridos, habitualmente vía oral, pues estos parásitos tienen la capacidad, si el sistema inmune no los puede detener, de pasar de su fase quística a su fase de trofozoito. Y ese trofozoito, ¿verdad? En un momento determinado, pues es la forma infectante. Puede pasar de lo que sería la circulación gastrointestinal hacia el hígado, el proceso hepático mediano, pueden irse migrando por tejidos hasta pulmón, del hígado pasar a pulmón, ya sea tanto por circulación portal como transmigración de tejido del hígado al pulmón, pueden hacer un absceso pulmonar también, pero habitualmente cuando es migración sanguínea hacen lo que se conoce como síndrome de Loeffler y ahí les voy a encargar que estudien lo que es el síndrome de Loeffler, que no se los voy a decir para que les quede duda de que pudiera ser eso el síndrome de Loeffler. Puede venir en el examen incluso. Ustedes me van a averiguar y me van a decir la próxima clase qué es eso, síndrome de Loeffler. Pueden tenerlos a nivel intestinal y quedarse inclusive colonizando el intestino. Y en cada uno de estos lugares, pues existen elementos diagnósticos que nos ayudan a poderlos aislar, como el copro parasitoscópico, seriado de 3. Ya una vez que se salen en las heces, pues vamos a establecer el diagnóstico también de la forma quística del parásito. Y muchos de ellos tienen ciclos evolutivos en las cuales nosotros somos unos huéspedes o unos intermediarios que no veníamos al caso. Es decir, que no estaba buscando el parásito quedarse con nosotros, sino que iba a pasar del agua a algún animal y luego al agua y otra vez ese animal, pero pues nosotros nos metimos ahí en medio del ciclo y bolas, ya nos aparece un parásito ahí. Va a ser ese ciclo evolutivo del parásito, todas esas etapas y transformaciones que experimenta el parásito durante su desarrollo. Y puede ser monoxénico, es decir, en una sola especie llevar a cabo esos cambios, o heteroxénico, es decir, en varias especies poderse presentar. Como ya hemos dicho, un huésped casual. Eso, muy bien, Francisco dice que es un aumento de la IgE causado por parásitos como las caridocoides. ¿Sí es? Como parecido, más o menos. Nos falta pulir un poco más, pero sí. Los protozoos, ¿verdad? Como cualquier otro patógeno, tienen que inducir primero una respuesta de tipo inmunidad innata. Habíamos dicho la primera línea de defensa. Entonces, lo que vamos a tener ante parásitos es complemento. A diferencia de virus, porque si ustedes recordarán, ya vimos inmunidad contra virus, no hablamos prácticamente de complemento, porque los virus son patógenos intracelulares obligados. Tienen muy poco tiempo fuera de la célula. Y aparte no traen membrana. Entonces, el complemento realmente pues, no es importante contra virus, pero sí es importante contra parásitos,
contra bacterias extracelulares y contra hongos. Todo lo que esté fuera de la célula, el complemento lo puede tratar de eliminar mediante el complejo de ataque de membrana, mediante la opsonización con el C3b, pero también gracias a las quimiotaxinas atrayentes también se puede llegar a generar la atracción de muchas células al sitio de la inflamación. Normalmente habíamos dicho la IgE es la importante en la respuesta contra parásitos y contra alergia, pero existe a nivel del tejido linfoide asociado a mucosas, y específicamente hablando de los linfocitos gamma delta, algunos linfocitos B que constantemente están produciendo IgM a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal. Y eso se conocen, ese tipo de IgA e IgM innata, y por así decirlo, que está siempre en el tracto gastrointestinal, como anticuerpos naturales. Son medio inespecíficos. Y suena raro decirlo, ¿no? Porque es inmunidad adquirida, a final de cuentas. Pero acuérdense que hay células linfoides innatas que forman parte de la inmunidad innata, pero se comportan como inmunidad adquirida, forman parte más bien de la inmunidad adquirida, pero se comportan como inmunidad innata. Entonces, esas células linfoides innatas son las que generan, en el caso de células linfoides innatas de tipo B, anticuerpos naturales. El macrófago o célula fagocítica de primera línea reconoce a estos patógenos, decíamos, por medio de sus PRR, receptores de reconocimiento de patrón, que van a reconocer los PAMs que tiene el parásito en su superficie. Los natural killer pueden reconocer parásitos de forma directa, sin liberar en un momento determinado algunas citocinas que favorecen la activación del macrófago, como por ejemplo le favorecen la activación de su óxido nítrico inducida, que es una sintasa inducida, es una enzima importante en el macrófago como parte del proceso del estallido respiratorio, para que el óxido nítrico también participe, no solamente el peróxido de hidrógeno, sino también el óxido nítrico, y para que esto se genere, se generan estímulos que hagan que haya un cambio epigenético en el macrófago para que se produzca esta enzima. Los natural killer, habíamos dicho, no son células nada más mercenarias que no fueron a la escuela, a la universidad química, sino que son células que tienen bastantes funciones, entre ellas liberar interferón gamma. Y esto, pues, a final de cuentas, va a producir la fagocitosis y el estallido respiratorio. Entonces, decíamos, células gamma delta son los que producen los anticuerpos de tipo natural en el tejido linfoide asociado a mucosas. Y aquí están algunos ejemplos de los tipos de respuestas que pueden llegar a producir algunos patógenos. Cuando el patógeno es intracelular, ¿ok? Vamos a tener una respuesta innata, obviamente, fagocítica, activación del complemento, que va a tener una función corta, nada más en lo que el parásito se mete a la célula. Lo que pasa es que el parásito, en general, le cuesta mucho más trabajo meterse a una célula que un virus, ¿eh? Acuérdense el tamaño. Entonces, sí, obviamente hay parásitos pequeños que pueden entrar dentro de una célula, pero un parásito muy grande, pues no cabe, ¿no? Entonces, sí tiene chance el complemento en lo que de repente puede tardar el parásito en entrar a la célula de poderlo eliminar. Pero ya dentro de ella, pues obviamente la activación de macrófagos, de natural killer que puedan reconocer células que estén infectadas, el receptor tipo TOL número 2, y cuando no logra la inmunidad innata detener a este proceso invasivo, entonces pasamos a la inmunidad adquirida o adaptativa, donde al ser una respuesta intracelular, la respuesta más importante va a ser TH1, la respuesta de tipo celular. Acuérdense, ¿por qué? Porque nos va a generar CD8 que son capaces de destruir las células infectadas por los parásitos intracelulares. Puede haber generación de anticuerpos, incluso de tipo IgG, pero pues no sirven. O sea, no nos sirven porque ustedes saben que para eliminar un parásito pues, se requiere evidentemente de la activación de eosinófilos, basófilos y células cebadas o mastocitos. Entonces, esos no se van a degranular con IgG, se tienen que degranular con IgE. Entonces, aunque se despierte la inmunidad humoral, esta habitualmente no es una inmunidad o una respuesta de protección contra parásitos. Es decir, es una respuesta que está ahí, ok, pero no nos va a proteger en contra de alguna parasitosis. Luego tenemos también lo que sería parásitos que pueden estar en la sangre y también intracelular. Obviamente es importante los CD8. Y finalmente los patógenos que los vamos a tener en la pura sangre,
También la inmunidad de tipo adquirida CD8 es importante. Y cuando los tenemos a nivel intestinal, aquí es importante tanto la inmunidad de tipo celular, ¿verdad? Como la inmunidad secretoria. Aquí se fijan si hay posibilidad, cuando veamos los anticuerpos secretorios o neutralizantes presentes, si hay posibilidad de defendernos, por así decirlo, contra la infección. Entonces, a final de cuentas, si el parásito está infectando la célula dendrítica, ya saben la respuesta que va a generar, es una respuesta de tipo TH1. Pues la TH1 es muy importante porque esa respuesta nos va a permitir activar natural killers, activar macrófagos que ya hubieran fagocitado al parásito para que hagan el estallido respiratorio y en un momento determinado poder eliminar al patógeno. Obviamente en todo este proceso también se activan linfocitos T reguladores que nos van a ayudar a dar hacia la baja la respuesta, que no quede nada más la respuesta en proceso inflamatorio, sino que también venga una respuesta antiinflamatoria. Recuerden, en la inmunidad innata contra parásitos, lo más importante es el complemento, macrófagos, células dendríticas, pero los granulocitos. Y esto sí es una diferencia importante. Los granulocitos no tienen la menor importancia, incluso contra virus, ni siquiera los nombramos, ¿ok? Natural killer cells sí tiene importancia contra virus porque es una respuesta intracelular. Aquí los nombramos porque también hay parásitos intracelulares. Y luego tenemos que la respuesta contra parásitos de tipo inmunoglobulinas, pues va a ser la IgE, la más importante, por lo que va a ser importante esas respuestas de tipo TH2 que liberan interleucina 4, 5, 6, que nos van a ayudar a que el linfocito B haga un cambio de isotipo, deje de producir IgG y empiece a producir IgE. Existe un síndrome que se llama de hiperviscosidad. Ese rara vez lo vamos a encontrar en otras respuestas inmunológicas. Si bien es cierto, no lo vamos a encontrar en virus, síndrome de hiperviscosidad. Podemos encontrarlo a veces en bacterias, es muy raro, pero sí lo podemos encontrar en hongos y sobre todo en parásitos. Esto es porque hay un aumento de las proteínas plasmáticas, tanto por las estructuras que se rompen del parásito y que andan por ahí libres, como por la respuesta muchas veces acumulada de anticuerpos que no nos sirven para nada, ya dijimos, pero que a veces el sistema inmunológico, como se queda ciclado, empieza a producir en gran cantidad. Y acuérdense, no solamente complementos, sino no solamente anticuerpos, sino también C3b, C5a del complemento. Y esto pues va haciendo que evidentemente la sangre se empiece a llenar de proteínas y se haga más lenta. Y si el tráfico sanguíneo se hace lento, entonces tenemos éstasis que puede obstruir por ahí una vía. Si se obstruye una vía se forma un trombo. Si el trombo viaja se forma un émbolo. Y entonces en lugar donde se tape, pues puede producir un infarto, una necrosis. Decíamos, esta viscosidad está dado por fibrinógeno e inmunoglobulinas. Y entre los ejemplos más comunes está la hipergamma globulinemia por leishmania y los daños por hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4. Esto es importante por lo que antes siempre les daba la clase de respuesta de hipersensibilidad, porque ahorita ustedes van a decir, ¿qué? Hipersensibilidad 2, 3 y 4, ¿de qué estamos hablando? No hemos visto todavía la clase de respuesta por hipersensibilidad, así que creo que primero vamos a ver esa y luego vamos a ver lo de oncología. Es una clase cortita, tampoco es tan larga. Y eso es en relación a los parásitos unicelulares. Ahora tendríamos que ver a los parásitos pluricelulares, que son los hongos. Esos hongos pues, pueden estar a nivel intestinal, pueden estar a nivel intestinal, pero viajar en el tejido, y luego finalmente se pueden quedar dentro del tejido. Tenemos la forma adulta habitualmente en el intestino, y la forma larvaria es la forma migratoria, que es el gusanito más pequeño. Esa forma larvaria se puede enquistar en un momento determinado y si se enquista en el tejido va a ser muy difícil que nuestro organismo lo elimine. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un intento del sistema inmunológico de fagocitar y eliminar al parásito, pero no puede. Entonces llega otro macrófago y lo trata de eliminar y no puede. Y entonces lo que vamos a ver es la presencia de un grano, una respuesta granulocítico intensa. Y luego vamos a ver, obviamente, problemas de eosis. Es una alta la prevalencia de infecciones en las áreas endémicas. Vamos a ver, obviamente, que esto puede generar infecciones de tipo crónico. Hay tasas elevadas de reinfección y generalmente cuando esto ocurre es que tenemos esa inmunidad concomitante, es decir, una respuesta inmune que es leve.
Y ya oyeron una media hora. Ya vamos a acabar. Entonces, hay una alta prevalencia de las infecciones en las áreas endémicas. Hay tasas elevadas de procesos infecciosos y inmunidad leve, que se llama inmunidad concomitante, son en aquellos pueblos donde ya casi todo el mundo tiene parásitos y su sistema inmune desde que nacen están expuestos a estos parásitos, lo cual nunca nos acostumbramos, pero hace que las respuestas inmunológicas no sean las adecuadas. Si bien es cierto, la persona no se muere de un proceso inflamatorio agudo, pues el parásito se le queda mucho tiempo en el organismo, lo cual también es malo, ¿ok? Ya no hay una respuesta inmunológica que logre deshacerse del parásito como tal. Obviamente, hay más susceptibilidad a la infección de parásitos en pacientes inmunocomprometidos, ¿ok? Aquellos que ya traen alguna otra cosa aparte del proceso parasitario. Entonces, imagínense un chanito, un paciente con enfermedad alcohólico-nutricional, que aparte sea diabético, que aparte viva en la calle, tenga baja sanidad, pues son los que son más expuestos a que se desarrollen parásitos en su organismo. Habíamos dicho, pueden ser básicamente la IgE el más importante, pero también anticuerpos neutralizantes, sobre todo a nivel de lo que serían las mucosas, son importantes que estén ahí. Entonces, no son nada despreciables, aunque obviamente y por razones de logística inmunológica, la respuesta más importante evidentemente es la de la IgE. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos la respuesta contra parásitos, es un linfocito CD4, ¿verdad? Que en un momento determinado captó por ahí algún antígeno parasitario, lo presenta una célula presentadora de antígeno, se lo presenta a él más bien. La célula presentadora de antígeno es la que captó al antígeno y se lo presenta al CD4, el CD4 lo reconoce y por el ambiente intercelular genera una respuesta comprometida de tipo TH2, que va a su vez a producir interleucina 4, que va a permitir un cambio de isotipo en el linfocito B para que deje de producir IgG y empiece a producir IgE. También produce IgG4, que también es importante en las respuestas antiparasitarias, y en los ratones IgG1, ¿okay? Pero sobre todo IgE. ¿Por qué la IgE es importante? Porque se pega en células cebadas, basófilos, eosinófilos, y después, ante una segunda exposición con el parásito, lo que se va a generar es una degranulación. Pero los linfocitos TH2, cuando se comprometen esta vía, aparte de producir interleucina 4, también producen interleucina 13, que aumenta el peristaltismo intestinal y también la secreción de moco. Yo diría, pero ¿por qué queremos que aumente el moco y el peristaltismo intestinal? Pues porque nuestro sistema inmune sabe que la mayor parte de los parásitos entran por todo lo que te llevas a la boca. Entonces, la mejor forma de eliminarlo, pues, es con la diarrea, eliminarlo a nivel del intestino. Pero aparte de producir interleucina 4 y 13, también producen interleucina 5, que decíamos activa al eosinófilo, le permite también liberar esas enzimas como la proteína catiónica eosinofílica, que es una enzima proteolítica muy agresiva contra parásitos, pero que recuerden, si se libera en tejido donde no hay parásito, también puede lesionar a nuestro tejido. Y al macrófago le permite volverse un macrófago de tipo M2, reparador. Y ya, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque el macrófago no entra mucho en juego. Bueno, sí entra en juego, pues, pero lo que más entra al juego, al quite contra parásitos, es la IgE. No quiere decir que el macrófago no, pero generalmente la IgE, basófilos, eosinófilos, células cebadas, cuando se degranulan, generan un cochinero, una gran destrucción. Entonces, lo que te tiene que ir haciendo el organismo ante respuestas de tipo TH2 es ir activando los que van a reparar el tejido, que se generó esa lesión del tejido por la respuesta contra parásitos. También las infecciones parasitarias pues van a ser crónicas, van a debilitar el sistema inmunológico y el parásito generalmente pues vive ahí porque puede hacer una evasión. Cuando la respuesta parasitaria no es la adecuada, se pueden generar lesiones muy severas como lo que ocurre con lo que sería la lepra. Ya lo habíamos dicho antes, la lepra requiere, al ser el Mycobacterium tuberculosis, una respuesta intracelular, pues requerimos respuestas de tipo TH1. Cuando son así, pues tenemos lepra lepromatosa, tuberculoide, perdón. Cuando la respuesta es ineficiente, se vuelve de tipo TH2, entonces tenemos la lepra lepromatosa, que es la grave y la agresiva. En el caso de la leishmania, que es un parásito intracelular, si nuestra respuesta antiparasitaria es de tipo TH1, al ser leishmania intracelular, está bien porque se va a recuperar. Pero si nuestra respuesta es tipo TH2 contra un parásito
intracelular. Eso no va a funcionar porque va a producir IgE. ¿Y eso qué? No nos interesa porque el parásito ya está dentro de la célula. Lo que nos interesa es que se active CD8, el natural killer, para que lo mate. Entonces, como no se activan, porque la respuesta es tipo TH2, la enfermedad se nos disemina. Eso es algo que deben de recordarlo muy bien. Existen múltiples genes que parecen controlar, ¿verdad? Sí, la IgA en respuestas normales, pacientes que no tienen inmunocompromiso, si tú tienes una parasitosis intestinal, vamos a ver un aumento de la IgA a nivel intestinal. Hay varios genes que controlan ese balance entre las respuestas parasitarias que protegen y las respuestas parasitarias que hacen daño. Entonces, obviamente que hay varios cambios epigenéticos involucrados en ese tipo de respuestas. Ya hemos visto cuáles son. Y bueno, en base a esta respuesta, que puede dar contra parásitos de tipo TH1, TH2, y que también están involucradas las células reguladoras, vamos a tener las respuestas de tipo TH2, ¿verdad? Las respuestas balanceadas, TH1, TH2, y las respuestas de tipo TH1. Cuando la respuesta es una respuesta en la que prevalece contra el parásito la respuesta de tipo TH2 y muy poquita respuesta TH1, generalmente estos pacientes son pacientes que no eliminan bien al parásito, pero que sí generan procesos inflamatorios muy severos, sobre todo cuando el parásito se va a tejidos. Cuando nosotros tenemos un balance entre la respuesta TH1, TH2 y T reguladora, generalmente la persona se deshace del parásito y se queda libre de la infección. Y cuando la respuesta es prevalente de tipo TH1, con poquita regulación y respuestas de tipo TH2 grandes, pero no tan grandes como la TH1, generalmente son pacientes que sí desarrollan la enfermedad clínica porque no se logran deshacer del parásito como tal. Para que se pueda uno deshacer del parásito, las tres respuestas tienen que estar en un balance total. Obviamente la cronicidad de las infecciones contra parásitos generan granulomas, como la esquistosomiasis, lesiones en riñón, como la malaria, y pueden producir desde un choque anafiláctico severo por la ruptura de un quiste hidatídico que libera grandes cantidades de antígeno a la sangre. Se sabe desde hace tiempo que la respuesta parasitaria está definitivamente relacionada con las respuestas atópicas. Si alguien ya tiene una respuesta de tipo TH2, habitualmente esos pacientes no generan procesos parasitarios. Es decir, parecía ser que la alergia los está protegiendo. Pero alguien que no tiene alergia y genera respuestas de tipo TH2 crónicas por la parasitosis, en el momento en que le quitemos la parasitosis, las respuestas de tipo TH2 van a ser prevalentes y como ya no va a haber nada que atacar, entonces el organismo se va a empezar a atacar cosas que no debería de desconocer, como un polen de planta, un antígeno de cacahuate, camarón, y van a empezar a producir enfermedades de tipo alérgico. Y esto hace mucho tiempo que se sabe. Las parasitosis agravan un cuadro alérgico porque son cosas muy parecidas. Es decir, la respuesta contra parásitos es la misma respuesta que se da contra el polen del quelite, contra el camarón, contra cosas que no deberían de hacernos daño. Entonces, evidentemente que hay una relación. Parecían ser dos enfermedades medio parecidas o dos formas de verse en un espejo. Evidentemente son totalmente diferentes. Entonces, como resumen, yo les diría que las formas de evasión del sistema inmunológico de los parásitos son variación de sus antígenos de superficie, resistencia al complemento, resistencia a la fagocitosis e inhibición de lo que sería la respuesta inmune, es decir, un aplacamiento de la respuesta inmune. Las vacunas antiparasitarias han fracasado en general año tras año, cada vez que sale una, porque generan respuestas de memoria inmunológica de tipo IgG, que ya vimos que realmente esas no funcionan contra parásitos. Entonces, pues muchas están en fase 1 todavía porque no encuentran la forma de pasarlas a fase 2. Por ahí algunas ya tienen licencia, pero la verdad es que no funcionan muy bien. Entonces, seguimos con ese problema para poder generar vacunas antiparasitarias. Queríamos generar una respuesta concluyente de la inmunidad adquirida contra parásitos, la cual nunca es muy buena, que digamos. Los parásitos, entonces, pueden exacerbar la alergia,
no es causal específicamente a la alergia. Generalmente la persona ya tenía una carga genética para producir ese tipo de reacciones. Si un paciente tiene parasitosis y alergia, generalmente es un paciente que ya tiene tiempo o con la alergia o con el parásito. El diagnóstico puede ser a través del coproparasitoscópico. Recuerden que un paciente que se eleva la IgE, lo primero que tendrían que pensar en México es parásitos antes de alergia. Pero en el segundo punto, si ya ustedes descartan la parasitosis, tendrían que pensar en alergia. Y si lo piensan, habría que darle el tratamiento junto, tanto para desparasitar al paciente como para quitarle la alergia. Y sobre todo poderlo referir al alergólogo cuando tengan dudas sobre él. Esto lo pueden encontrar en el ABAS, en la página 352 a la 354, y en el Velanti, de la 517 a la 556. Muy bien, jóvenes, el día de mañana trataré de darles clase, pero si no me es posible,